¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias. Gracias. Bien. Hoy quisiera aprovechar esta coyuntura de esta lectura que dice que quién podrá apartarnos del amor de Dios, para hablar un poco sobre las estadísticas que ha presentado la Comisión de Estadística de la Santa Sede, para que veamos cómo anda la Iglesia Católica en el mundo entero. Analizar solamente algunos datos. En términos generales, dice que para el año 2020, en comparación con el año 2019, los cristianos católicos, no cristianos en general, hay otras denominaciones de cristianos. Estos datos son de los cristianos católicos, ¿no? Los bautizados a nivel mundial somos alrededor de 1.360 millones para el año 2020. Esto implicó un incremento de 16 millones con relación al año 2019, en porcentaje el 1.2%. Durante ese mismo periodo, en comparación con la población mundial creció poquito. Somos 7.667 millones de habitantes en el planeta, aproximadamente. Y entonces se supone que los católicos somos el 17% de la población mundial, el 17%. Es interesante, un proyecto que comenzó Jesús con 12 apóstoles, un grupito de personas ahí en Jerusalén, y miren cómo ya ha ido creciendo a nivel de 17% solo de los católicos. Hay que insistir en eso. ¿Por qué? Porque hay otras denominaciones de cristianos que no conocemos las estadísticas. No es que son tantos tampoco, pero sí son bastantes. O sea que por esto, una de las cosas más interesantes es ver dónde estamos creciendo, dónde está creciendo la población de cristianos católicos. De modo, Asia, el continente asiático, se trata de un aumento de 1.8%, especialmente en el sudeste asiático. El sudeste asiático es un grupo de países pobres, Vietnam, Laos, todo ese grupo de países que tienen más o menos una cohesión cultural. Específicamente ese grupo de países, voy a buscar el dato ahora. ¿Cuáles son esos países? Está Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar. Son grupos de países bastante humildes, no son países así que tienen como otros países, ¿no? Bastante humilde. No obstante, hay un descenso en Oriente Medio. Oriente Medio es otra región complicada. El Oriente Medio implica Turquía, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Irak, Irán, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, Yemen, Omán, Emiratos Árabes y también Egipto. Esa parte de Oriente Medio es un grupo de países muy, muy arraigado en la cultura musulmana. En África creció un 2.1% y en Europa el 0.3%. Ustedes verán ahora algo interesante rápidamente. Sin embargo, Europa, que es el país que decrece, es el que más sacerdotes tiene y el que más obispos tiene. Se confirma una tendencia que pone a África como el continente donde numéricamente más crece el número de católicos, y de Europa como el continente donde más decrece la fe, o sea, se disminuye la fe. América es el continente donde
se encuentra el 48% de la población católica del planeta, mientras que en Asia el porcentaje total de católicos es de 11%. Veamos ahora el número de obispos y sacerdotes rápidamente. En el 2019 eran 5.364 obispos. Esta es una estadística que se puede llevar más controlada porque es menor. En el 2020 hay 5.363, uno menos. Con relación al número total de sacerdotes, para finales de 2020, los sacerdotes de la Iglesia Católica son unos 410.219. Este número supone que en un año hubo 4.117 sacerdotes menos. ¿Okay? Sea porque murieron, la mayoría de los casos, o porque pidieron la dimisión del Estado clerical y fueron dimitidos, la minoría de los casos. La caída queda reflejada por áreas geográficas de la siguiente manera. América del Norte y Europa reflejan una disminución de 1.114 y 4.000. En Europa hubieron 4.373 sacerdotes menos. El resto de América hubo 307 bajas. En Oceanía las bajas fueron 104. Los aumentos vienen de otros continentes, lo cual permite sostener un poco la caída. África aportó 1.004 nuevos sacerdotes. De Asia, que son los países asiáticos, sobre todo el sudeste asiático, 778 sacerdotes. Actualmente la mayoría de los sacerdotes católicos viven en Europa. Es un dato contradictorio. A veces uno se pregunta, no entiendo eso. ¿Por qué si en Europa viven el 40% del total de los sacerdotes, es la zona en que más decrece la población católica? No se entiende ese dato, como que es muy contradictorio. En América viven el 29.3% de los sacerdotes, en Asia el 17.3%, en África. A ver, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos eso? Se dice que de África y de Asia están viniendo la mayoría de las vocaciones sacerdotales. Sin embargo, los sacerdotes, la mayoría viven en Europa, en África y Asia, que es de donde están viniendo la mayoría. Entonces es donde menos sacerdotes se quedan para vivir. Esto es un dato que es muy interesante, que vamos a seguir analizando más adelante. No se corresponde porque parece que como si Asia y África fuera una fábrica de sacerdotes para importar. O sea, fabricamos aquí y lo traemos para acá. Eso es algo que tendríamos que analizar para ver cómo la iglesia, donde crece, habría que fortalecerla. Y evidentemente, donde decrece, tendría la iglesia que analizar estos casos. Continuaremos con estas estadísticas, que son bastante interesantes para conocer cuál es la realidad de la Iglesia Católica en el momento actual. Que Dios nos ayude con su Espíritu Santo. Amén.